¿Cómo está? Buenas tardes, delegado. Ahora sí. Ahora sí, hola, buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, bueno, bastante preocupado y sabemos de que ha hecho un alto en todo lo que es el trabajo de la autoridad sanitaria de la provincia del Biobío para atendernos, así que estamos muy agradecidos. Bueno, en primer lugar, queremos saber el balance hasta las últimas horas de lo que ha sido este Viernes Santo. Ha sido un trabajo bastante arduo el que hemos podido apreciar. Sí, la verdad es que, bueno, a pesar del llamado que hemos hecho a toda la comunidad a quedarse en sus casas, ¿cierto? A no salir si no es por cosas estrictamente necesarias, la verdad es que al parecer el llamado no está calando muy hondo en la comunidad y hemos tenido aglomeraciones en distintos puntos de la ciudad, principalmente asociados a la compra de pescado y marisco, lo que provocó que tuviéramos que, en primer lugar, y como ustedes lo señalaron temprano en la mañana, ¿cierto? Había una gran aglomeración de gente en esta zona de La Vega. Y tuvimos que ir, pedir apoyo de carabineros y militares un poco para controlar el acceso y restringir la venta de pescado y marisco a un cierto número de personas, la verdad. Entendemos que hoy día no tenemos facultades para prohibir el comercio de estos productos en particular, pero sí tenemos facultades para evitar que la gente se aglomere. Nosotros habíamos conversado con la gente del terminal pesquero y habíamos llegado a un acuerdo de un volumen de personas que podían entrar al terminal pesquero simultáneamente, pero claramente ellos no tienen facultades para controlar lo que pasa fuera del terminal pesquero. Y ahí es donde se generó un gran volumen de personas. Así que nada, pues, fuimos con el equipo de acá de la Seremi de Salud, más el apoyo que te señalaba de carabineros y militares, eh, primero tratando de lograr la distancia que se está pidiendo que haya entre persona y persona, que es del metro y medio, pero también hicimos un cálculo estimativo respecto de cuántas personas eventualmente el terminal pesquero iba a poder atender durante el día, y más allá del volumen de productos que ellos tengan. Así que hicimos un cálculo rápido, ¿cierto?, de la cantidad de gente que estaba al interior del terminal pesquero, el tiempo que estaban demorando en atender a ese grupo, y lo multiplicamos por la cantidad de horas que ellos están autorizados para vender, que era hasta ahora las 16 horas, y nos dio en ese momento un aproximado de 120 personas. Contamos este número en la fila de 120 personas y de ahí hacia atrás le pedimos al resto de la gente que se retirara y dispusimos de que quedara personal de carabineros custodiando que no llegara más gente a la fila. Así que así se hizo y por lo que me acaba de reportar la gente de nuestra unidad de alimentos, quedó bastante más ordenado de esa manera y se pudo atender a toda esta gente y ya no hay más ventas hasta el día de mañana. Hay un claro ejemplo que fue quizás digno de imitar en la comuna de Laja. Se permitió la venta de pescado y marisco hasta ayer jueves y esta semana, o sea, este día y el fin de semana ya no hubo autorización por parte de la municipalidad de esa comuna. Quizás debió faltar una proactividad mayor para evitar este tipo de situaciones de un foco potencial de propagación del COVID. A ver, la verdad es que no solo la comuna de Lajas tomó providencia, ¿cierto?, respecto de lo que pudiera pasar este fin de semana. Varias comunas habían acordado no autorizar la venta de pescado y marisco este fin de semana. Y de hecho, bueno, la ciudad de Los Ángeles también decidió no vender patentes eh, extras, ¿cierto? No hay un mercado. Recordemos que años anteriores ahí la zona se llenaba de puestos de vendedores que eran distintos de los del terminal pesquero, y eso se decidió no vender los puestos. La verdad es que se le autorizó solamente al terminal pesquero la venta de pescado y marisco por parte de la municipalidad. Ustedes saben que nosotros no somos quienes autorizamos esa venta, sino que controlamos que los productos estén frescos. Ese es como el rol que todos los años tenemos con la venta de pescado y marisco. Y sí, probablemente uno pudiera ser más previsor y decir, va a llegar mucha gente a comprar. Eh, pero de repente uno apela también a la conciencia de la población y dice, bueno, estamos viviendo una situación complicada, es cosa de ver los medios, ver los diarios, ver la situación mundial, y uno apela un poco a que la gente tenga un cierto nivel de conciencia respecto de evitar las aglomeraciones. A mí de verdad me llama profundamente la atención que sea necesario que nosotros tengamos que prohibir cosas para que la gente se quede en las casas. Eso a mí de verdad me llama profundamente la atención que, que el mensaje que uno pueda dar a través de los medios no sea suficiente. A mí eso de verdad como que me cuesta creerlo. Pero bueno, tuvimos que esta vez actuar reactivamente en el sentido de que se aglomeró gente y tuvimos que disolver de alguna manera esta cantidad de personas que estaban acumuladas en el lugar. Entendemos también que las personas del comercio, del terminal pesquero, ellos se prepararon para este fin de semana, compraron más productos
y es compleja la situación de llegar y cerrarles y que no puedan seguir vendiendo. Es una delgada línea entre apoyar al comerciante menor, ¿cierto? Y que la gente se quede en sus casas. La verdad es que ahí es como caminamos como en ese equilibrio. ¿Se siente Entendemos. predicando en el desierto, delegado? ¿Qué cosa? ¿Se siente predicando en el desierto? Porque por lo visto, y ya las seguidillas de puntos de prensa con la gobernación, con el Servicio de Salud Bio Bio, haciendo este llamado a que las personas se queden en casa. Y vemos que hoy día, simple y lisillanamente, se hizo caso omiso a todos estos llamados. Sí, la verdad es que es súper difícil. Es cansador, Julio, la verdad, estar todos los días haciendo un llamado a la gente que se quede en sus casas y que no salgan si no es estrictamente necesario y que la gente, a pesar de eso, haga caso omiso, como dices tú, es como predicar en el desierto. La gente no nos escucha, no entiende. Yo un poco ayer en el punto de prensa le decía a la gente que como no le han puesto rostro a esta emergencia, no les importa, la verdad. Porque hasta que a alguien no se le enferme un hermano, un papá, un abuelo, no sé, la gente no le va a importar. De pronto es como contradictorio, por un lado, estar contentos de que somos una provincia con pocos casos, respecto de nuestros vecinos, cosa de mirar Ñuble al norte, ¿cierto? Araucanía al sur y al oeste Concepción. Y el mensaje es como contradictorio, que dice que rico que tengamos pocos casos, pero a la vez es eh, como que le da una cierta sensación de seguridad a la gente, una falsa seguridad a la gente, de que al tener pocos casos pueden hacer lo que quieran. Entonces, nos preocupa que de pronto tengamos un brote gigante en algún sector de la provincia y que sea dado principalmente porque la gente no hizo caso a las recomendaciones. Ahora bien, este también es oportuno, se filtró hace pocos días, lo conversábamos extraoficialmente con el Seremi de Salud. Incluso el obispo insiste en hacer este llamado a congregarse, ustedes estuvieron presentes, usted como delegado fue amenazado públicamente, emplazado incluso, de que por qué no se cerraban los casinos de juego, los casinos populares, y por qué se perseguía a la Iglesia Católica. Esto no se trata de perseguir al obispo, no se trata de perseguir a los fieles, sino que se trata del sentido común, ¿no? Sí, por supuesto. La verdad es que, a ver, si nos vamos hacia el punto de la religión católica, no es un problema con la religión católica en general. Hace poco tiempo, cuando recién partió todo esto, nosotros cerramos el Camposanto y la parroquia de Yumbel para evitar la aglomeración que está dada por el 20 de marzo. Pero como Yumbel es de la arquidiócesis de Concepción, Monseñor Chamalí, que es quien está a cargo, no tuvo ningún problema. La verdad es que él entendió las indicaciones, sabía que era un riesgo y aceptó la medida. Eh, y acá en Los Ángeles nosotros tenemos muy buena relación con la mayoría de los sacerdotes de la provincia y casi todos los sacerdotes, por no decir todos, la verdad que no conozco alguno que lo está haciendo, están transmitiendo sus misas por streaming, por estos medios, ¿cierto? Y chocamos con solo uno, que es justamente el líder de todos los sacerdotes, que es el obispo de la diócesis de acá, quien sigue haciendo un llamado a la gente a asistir a misa. Yo he conversado personalmente con él y él está muy, muy reacio a querer cumplir una normativa local, porque entendamos que esta es una medida de la región del Biobío. Existe, ¿cierto?, una restricción de no juntar más de 50 personas en un mismo punto a nivel nacional, pero en el mismo decreto que firma el presidente de la República cuando establece la alerta sanitaria, señala que las Seremis de salud regionales tienen facultades para establecer medidas locales en base a la epidemiología local. Y justamente acá en la región se nos da que la mayoría de nuestros brotes son secundarios a eventos religiosos. Entonces, de hecho, la cantidad de casos que tenemos en Yumbel no son tantos, pero son todos derivados de un evento religioso. Entonces el mismo CRM Salud dice, bueno, prohibamos la actividad religiosa porque es nuestra realidad local, es lo que nos está pasando aquí. Entonces se desconoce esta medida a nivel regional porque es distinta de la medida nacional y lamentablemente ahí es cuando falta un poco de comprensión de entender que estamos tomando esta medida a nivel local porque necesitamos a nivel local que la gente entienda que nuestros problemas se han dado desde esa vereda. No es una persecución contra la iglesia, no es una persecución contra los fieles. Esto lo hemos aplicado en distintas religiones,
pero nosotros cuando partimos esto nos juntamos con el Consejo de Pastores y el Consejo de Pastores en pleno señaló que ellos iban a dejar de hacer actividades presenciales. Yo me junté también con gente testigo de Jehová, también lo hicieron, también dejaron de hacer actividades presenciales y como te digo, la mayoría de los sacerdotes en su parroquia ha dejado de hacer actividades presenciales. Entonces estamos chocando con solamente un lugar, un punto que es la catedral, donde hay un llamado abierto a asistir a misa. Es lamentable, la verdad, lamentable que la gente no lo quiera entender. Ahora yo también entiendo que pudiéramos cerrar otras instancias que no son de primera orden como los minicasinos, y nosotros lo pedimos. La verdad es que nosotros ya llevamos más de una semana solicitando al nivel central que nos autorice el cierre de este tipo de instalaciones. Entendemos que probablemente el nivel central está con 1 millón de solicitudes por todos lados, pero hemos sido súper insistentes en esto porque yo estoy de acuerdo con eso, de verdad que estoy de acuerdo con el cierre de estas instalaciones que no prestan ninguna utilidad a la ciudadanía salvo juntar gente. Y voy a seguir insistiendo a nivel central hasta que me digan, sí, ciérralo y vamos a ser los primeros en ir a cerrar estos espacios que no aportan en nada eh, a lo que estamos haciendo. Pero de todas maneras, hacemos el llamado a la gente a que no asista a estos lugares. Y, insisto, no sé por qué esperan a que hagamos, a que prohibamos el comercio de este tipo para dejar de ir. De verdad que te vuelvo a insistir, me cuesta entender que la gente espera que hagamos prohibiciones para dejar de participar de ciertas actividades. Cristóbal, falta quizá un poco de voluntad también de las autoridades locales de cooperar en esto y no solo quedarse en el discurso. Eh, ¿A qué te refieres? ¿A qué autoridades locales? Me refiero a, en el caso puntual del alcalde, en el sentido de que la municipalidad es quien otorga las patentes y tiene la potestad legal para poder fiscalizar y disponer, así como se decretó unilateralmente una cuarentena comunal, no olvidemos eso, Sí. perfectamente pueden hacer ese ejercicio de, así como lo hicieron en conjunto con ustedes, el cierre de los restaurantes, perfectamente aplicarlo a estos casinos populares. Sí, la verdad es que, bueno, como tú dices, ellos pueden vender las patentes, pero no tienen facultades para cerrar estos locales. De hecho, yo tengo la experiencia con un alcalde, no de la comuna de Los Ángeles, de otra comuna de acá de la provincia, que él lo intentó. La verdad es que lo intentó y se encontró con él, con el frontón de un grupo de abogados que lo amenazaron con las penas del infierno, si les cerraba su mini casino. La verdad es que recordemos que estos espacios le han ganado el gallito a grandes casinos eh, para mantenerse abierto, un poco escudándose en los vacíos legales que existen en nuestra legislatura. Eh, entonces, yo creo que no es falta de voluntad, yo creo que de repente es falta de herramientas. Y, y por eso nosotros hemos, como te digo, yo le he solicitado al nivel central que me autoricen a cerrar este tipo de instalaciones. Ahora, eso es distinto, y yo he hecho el llamado a la población que si hay aglomeraciones en un lugar así, aunque no sean 50 personas, pueden ser 10, 15, pero no están respetando la distancia mínima entre puestos, una foto, me hacen la denuncia y yo como, CRM como representante del CRM de Salud puedo hacer una prohibición de funcionamiento. Eso es factible. Cristóbal, Eh, pero, para, pero para eso necesito evidencia. sí, siendo muy franco, ¿están con el personal suficiente para todo este tipo de contingencia, dígase pandemia, y ahora también el control de episodios críticos de contaminación medioambiental? ¿Es suficiente el personal o realmente falta gente en la delegación? Bueno, nosotros hemos reconvertido funcionarios a otras funciones, valga la redundancia, para poder dar pie a esta pandemia. Nosotros lo que no estamos haciendo hoy día, que son las actividades preventivas, la estamos reconvirtiendo hacia cubrir las denuncias que nos llegan. La verdad es que no nos da, hay que ser sincero, no nos da para estar fiscalizando preventivamente, para ir a local por local, supermercado por supermercado o lo que sea que haya. eh, Preventivamente. La provincia es muy grande, ¿cierto? Por ejemplo, si solo hablamos de establecimientos de comida, son más de 5.000 instalaciones en toda la provincia. Y ya en forma natural, anualmente, las fiscalizaciones sin esta pandemia no nos da para fiscalizarlas todas. Por supuesto que hoy día se hace más difícil con la cantidad de personas que tenemos poder estar preventivamente fiscalizando, pero al menos si nos llega una denuncia estamos cubriendo todas las denuncias que nos han llegado.
De esas denuncias, Eh, por lo menos se conocen 3 sumarios sanitarios a restaurantes acá en la ciudad de Los Ángeles. 4, ya llevamos 4. Sí, 4 que hemos... hay 2 que se les hizo sumario y hay 2 que se les hizo prohibición de funcionamiento, además del sumario, porque al momento de asistir nosotros al lugar pudimos ver fehacientemente que había gente consumiendo dentro del local, así que no estamos facultados para cerrarles el local y entendemos que es una medida que es bastante dolorosa para el comerciante, porque ya dejarle cerradas sus puertas implica dejar de ganar, pero lamentablemente tenemos que actuar de esa manera ante la porfía. Claro. Cristóbal, hagamos un poco de pedagogía para que la gente pueda asimilar, ¿no es cierto?, cuándo concurrir a un centro de salud, cuáles son los principales síntomas, qué números o plataformas existen para también hacer tipo de trámites, consultas relacionados a la salud. Bien, partamos porque el COVID es una enfermedad respiratoria y se parece mucho a cualquier gripe o a cualquier resfrío. Las personas van a sentir fiebre, dolor de cabeza, cefalea, ¿cierto? Dolor muscular, dolor en la garganta y dificultad respiratoria. Cualquiera de esas, puede ser una de esas, dos de esas, todas juntas, podría ser cualquiera, nos podrían hacer sospechar de COVID. Si a eso le agregamos el nexo epidemiológico, que la persona pueda señalar que estuvo con alguien enfermo o con alguien sospechoso o tuvo un viaje hacia la zona en donde en el país hoy día tenemos circulación del virus, obviamente aumentan el riesgo. Las personas pueden ir a cualquier centro asistencial a tomarse el examen, o sea, no a tomarse el examen, a consultar y el médico que lo evalúa va a determinar si cumple o no con los requisitos para hacerse el examen. Pero es mejor aún, y para evitar los riesgos, llamar al fono que ha dispuesto el servicio de salud, que es el fono COVID, que es el 800-500-836, y ahí lo va a atender personal de salud y le va a decir si corresponde o no tomarse el examen. Y en ese caso se va a coordinar una visita. ¿Para qué? Para que si la persona es un caso positivo, no ande paseándose transmitiendo la enfermedad. Y si es un caso negativo, también no se arriesgue a ir a un centro asistencial en donde podría enfermarse. ¿Se han La verdad es que el optimizado los servicio... tiempos de respuesta a los exámenes de PCR? ¿Perdón? ¿Se han optimizado los tiempos de respuesta para los exámenes PCR? Nosotros, desde que se empezó a tomar los exámenes en la provincia de Biobío, en el hospital de Los Ángeles, no tenemos ningún resultado que se haya entregado posterior a 24 horas. Eh, Ahora, yo sé que han habido denuncias de personas que han dicho que se han demorado a entregar el resultado del examen. Pudiera darse por 2 razones. Una, porque fue del tiempo cuando lo estaba tomando el hospital Guillermo Gran, y que ellos sí se demoraron mucho tiempo porque estaban cubriendo 4 regiones del país. O puede ser porque no han consultado, ¿cierto?, a su establecimiento de origen, porque los exámenes se le envían, los resultados se le envían al establecimiento donde la persona está inscrita en su establecimiento. Si es una persona del CEFAM Nororiente, por ejemplo, ellos tienen su resultado de su examen y lo pueden consultar ahí. Ahora, los resultados negativos, la verdad es que en realidad se le entregan a todos los establecimientos de salud para que sean entregados al consultante, pero los positivos, nosotros al momento de saber un positivo, inmediatamente ese día, a menos que sea muy tarde, visitamos el mismo día a la persona. Personal de la CRM de Salud visita al caso positivo durante el día y como te digo, si es un resultado que no llegó en la noche, a primera hora de la mañana. Así que la persona infectada lo va a saber casi inmediatamente. Sí, nos consultan en las redes sociales, Cristóbal, ¿no es cierto? Dice que hace un par de días se ingresó una denuncia a la Seremi de Salud, sobre todo por un zoológico que estaba Mm. haciendo una convocatoria a una actividad para este domingo. ¿Por qué no se puede cerrar esto? A ver, ¿por qué no se puede cerrar? Porque en estricto rigor no tengo hoy día una falta en particular que estén cometiendo ellos, porque no he descubierto flagrancia en que tengan más de 50 personas, que es lo que está dispuesto. Eh, pero sí conversamos con el dueño de este zoológico y le pedimos que bajara esta actividad que era tan atractiva de los huevitos hacia los niños. Y él nos señaló que lo iba a bajar y que no debería estar actualmente en sus redes sociales. Y lo que sí subió a sus redes sociales fueron las medidas de prevención que ellos van a adoptar, que tiene que ver con limitar el acceso de personas y sanitizar a las personas tanto en manos como en calzado. De todas maneras, nosotros el día domingo vamos a ir a fiscalizar que esto se esté cumpliendo. Por último, ¿quién tiene la vocería finalmente de los casos de COVID? Esto yo se lo he preguntado insistentemente en los puntos de prensa y sabes bien, porque no solo Los Ángeles, sino que también otros municipios están adelantando y anticipándose, ¿no es cierto?,
a la que formalmente corresponde, que es el Ministerio de Salud. Ahora bien, se ha tratado de que algunas direcciones comunales de salud están emitiendo alertas verdes por casos sospechosos. ¿Es válido esto? A ver, la vocería de los casos positivos la tiene la Seremi de Salud, no la tiene ninguna otra institución. Eh, pero se da este fenómeno. Yo la verdad es que de alguna manera lo entiendo. Las comunas, salvo Los Ángeles, el resto de nuestras comunas de la provincia son comunas pequeñas donde todo el mundo se conoce. Y fácilmente llega el rumor de alguien positivo, llega a oídos del alcalde, ¿cierto? O de alguien del equipo de salud, y la gente empieza a presionar. Y hemos visto una falta de solidaridad tremenda entre la población, porque ¿por qué quiere saber la gente que alguien es positivo? Quiere Morbo. saber por morbo, claro. No quieren vivir cerca de un positivo, no quieren estar al lado de un positivo, no quieren tener en su población, en su condominio, en su edificio a alguien positivo. Entonces, o por último, por saber nomás de, como dices tú, por morbo, por tener la copucha. Es lamentable, la verdad es que, como te digo, es falta de solidaridad, es falta de empatía. Hemos tenido casos donde nos han reportado que hay gente que es positiva, que las han llamado por teléfono para echarlas de la comuna. Hay gente que ha recibido llamados de personas que le dicen que se vayan, que salgan de la comuna, que no los quieren tener ahí. Entonces tenemos que ser súper celosos con la información. Nosotros con el hospital hemos establecido un protocolo de entrega de exámenes positivos a cierto número de personas solamente, porque lamentablemente el personal de salud también es parte de la comunidad y muchas veces como parte de la comunidad quiere dar a conocer rápidamente eh, quiénes son los casos positivos, violando una ley, ¿no? O sea, ni siquiera es una falta. La ley 20.584, que es la de derechos y deberes de paciente, Artículo establece 15. en sus artículos 12 y 13 que no se puede revelar esta información y se estaría cometiendo un delito. La persona afectada podría querellarse contra un director de salud comunal, contra un alcalde, contra un concejal o contra cualquier persona que libere esta información. Pero yo entiendo que No ser, este es un perdón, fenómeno, a no ser de que sea el mismo paciente que entregue la información. a no ser que el mismo paciente o alguien autorizado por esta a través de un poder pueda entregar la información, pero si no, no pueden nomás. Po. Pero mira, yo creo que es un fenómeno que se da por la cantidad de casos que tenemos hoy día. Como te digo, en comunas donde ya hay hartos casos, como que ya pasó como en la moda, se podría decir. Igual todavía nos quedan comunas que no tenemos casos y probablemente vamos a volver a tener el fenómeno que el primer caso de esa comuna va a ser llamativo, todo el mundo va a querer saber y voy a recibir millones de llamados para entregar la información. Pero a medida que vaya pasando el tiempo y vayan habiendo más casos, esto se va a normalizar o naturalizar en el tiempo. Nos pasa ya con la Comuna de Los Ángeles, que con el volumen de casos que ya tienen, ya como que a nadie le importa un caso más, un caso menos. Ya nadie de Los Ángeles me pregunta quién es o dónde está o dónde vive. Pero sí me pasa en las comunas pequeñas donde todavía tienen poquitos casos. Se está poniendo bastante interesante esto porque te había dicho que era el último tema, pero nos preguntan que, claro, ha habido un aumento proporcionalmente no mayor en Parangón a otras comunas como en Concepción, ¿no es cierto?, en Magallanes o en Santiago. Los cordones sanitarios se están ya, tú has hablado en un comienzo de la proactividad. ¿Se está ejecutando un ejercicio o una proyección de un cordón sanitario para Los Ángeles? Estamos hablando en supuestos. Todas las medidas que se han tomado han sido progresivas en el tiempo, porque tenemos que pensar, mira, aquí te voy a hablar ya no como autoridad sanitaria, te voy a hablar como epidemiólogo, que es mi otro rol dentro de la Seremia de Salud. Las medidas progresivas tienen un sentido. Tienen el sentido de no desgastar rápidamente las medidas más prohibitivas en la población, porque ya hemos visto, sobre todo en aquellas comunas donde hay cuarentena total, que la gente no aguanta la cuarentena por mucho tiempo y la proyección de esta enfermedad no es de semanas, es de meses. Por tanto, si empezamos a establecer medidas prohibitivas al inicio de los contagios, vamos a tener un desgaste natural en la población. Nosotros hemos visto ya que mucha gente que está cumpliendo su cuarentena, que han sido muy obedientes, ya están evidenciando deterioros de tipo salud mental, porque rápidamente te aburrí en la casa, no poder salir, ¿cierto? No poder, estar acostumbrado a, no sé, pues, por último a salir a una vuelta a la manzana. Y esto, hay evidencia científica que demuestra que las cuarentenas generan daños a nivel de salud mental. Por tanto, no es tan fácil realizar medidas prohibitivas al comienzo de esto por
por el retorno que va a tener, ¿cierto? Porque va al poco tiempo, al poco andar, la gente va a empezar a salir nuevamente de sus casas, aun cuando tengamos estas medidas prohibitivas. Eh, y como te digo, es cosa de mirar nomás aquellas ciudades donde se estableció la cuarentena obligatoria. Miremos Temuco, por ejemplo. Uno ve, si alguien conoce a alguien de Temuco, yo he recibido videos de que el centro de Temuco la gente se mueve sin ningún problema, porque la verdad es que es súper difícil controlar el movimiento de la gente. Yo creo que no existe el personal ni militar ni de carabineros suficiente para poder controlar a la totalidad de una capital regional como lo es Temuco. Habría que poner prácticamente un militar o un policía en cada puerta de cada casa para evitar que la gente salga, y eso ya es súper complicado. Entonces, la verdad es que por eso uno apela a la conciencia de la gente, uno apela a que la gente autorresponda y se automargine, ¿cierto?, de actividades y empiece a practicar la cuarentena voluntaria y no espere que tengamos cuarentena obligatoria. Ahora, proyecciones, no te podría dar un número, un tiempo. Como te digo, la provincia de Biobío se ha portado bien en respecto a la cantidad de casos. Quiero creer que no es solo suerte, quiero creer que hemos hecho un muy buen trabajo como Seremi de Salud. Nosotros nosotros conocemos el origen de nuestros casos en más de un 80%. Y saber el origen de nuestros casos nos permite tomar las medidas que correspondan de restricciones a lugares, a donde han estado las personas, ya sean empresas, ya sean espacios públicos, etcétera. Recordemos que a nivel país ya más del 50% de los casos se desconoce de dónde se contagiaron. Nosotros no tenemos esa realidad. Nosotros estamos cerquita del 90% de saber dónde se contagiaron nuestros casos, y eso es una tremenda ventaja, y es un tremendo trabajo que hace el equipo de la Seremía de Salud de Epidemiología para saber y poder cortar el origen. Pero si los casos empiezan a aumentar, vamos a perder la trazabilidad y ahí nos vamos a ir un poquito a las pailas y nos va a pasar lo que está pasando en un término súper poco técnico, todo poco docto, pero no nos va a ir muy bien si perdemos la trazabilidad de los casos. Cristóbal, gracias. Y no por el No, contacto con Radio Camila Televisión, sino que por todo el trabajo, tanto en lo personal como al equipo humano que tú representas en la provincia del Biobío, sobre todo para quienes de una u otra manera logramos entender el mensaje, nos quedamos en casa, estamos haciendo cuarentena y te estamos aportando en entregar este mensaje a la comunidad de lo valioso que es no comerse un pescado frito, ni comerse quizás un curanto, pero sí es poder llegar a disfrutarlo la próxima estación. Así que muchas gracias, nosotros- Cristóbal, por este contacto. Muchas gracias a ustedes y por permitir esta ventana a poder dar esta información a la gente. Gracias, hasta siempre. Hasta siempre.